comunitaria, comúnmente conocida como 1.5, lo cual es un término que no está agregado, pero los científicos se basan en que es una enfermedad latente o comunitaria diabética en adultos. Se le dice 1.5 básicamente porque comparte datos de la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. De la diabetes tipo 1 porque es una enfermedad comunitaria y de la diabetes 2 porque generalmente da a los adultos. Esta enfermedad fue descubierta básicamente en los años 1986 por un grupo de científicos, los cuales identificaban pacientes diabéticos, pero con la diferencia que les daba por lo general a los 35 años y tenían un anticuerpo presente, predominante, que es el GAT, anticuerpo descarboxilasa de ácido glutámico. Años después, posteriormente, fue acuñado como una enfermedad latente autoinmune de diabetes por Tommy para describir a pacientes que de una forma lenta progresiva de diabetes mellitus. Estos pacientes también no requieren insulinoterapia de forma inicial como la diabetes tipo 1, ya que su progresión es más lenta, pero aún así hay daños en las células beta pancreáticas. Según la epidemiología, en el norte de Europa y de Norteamérica se dio casos del 5 a 10% de diabetes mellitus en pacientes adultos que podrían corresponder a esta patología. También en China, el 9.2% de pacientes diabéticos corresponden a este tipo de patología. Y en los estudios a todos esos pacientes hubo presencia de anticuerpos de antidescarboxilasa de ácido glutámico. Y también hubo algunos anticuerpos como los Zika, que son anticelular beta pancreática. En cuanto a la fisiopatología, a los factores ambientales, la predisposición es que sean obesos, pero por lo general es un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Y en cuanto a la genética, tiene algunas similitudes con la diabetes tipo 1, ya que tiene un antígeno leucocitario humano asociado a ese diabetes, que es la HLA, DR3, R4 y DR3 sobre 4. También hay una predisposición del antígeno GAT, que es el más prevalente, y también algunos anticuerpos como el ICA y el antiinsulina. También hay una menor activación de las células natural biliar, lo que implica que esos pacientes tienen un efecto autoinmunitario. La asociación con enfermedades autoinmunes, básicamente todo paciente con enfermedades autoinmunitarias también es predisponente a tener otras enfermedades autoinmunitarias, y la mayor asociada por el HLA-DR3 es la tiroiditis, y algunas otras enfermedades como las enfermedades celíacas y anticuerpos gástricos paritales y enfermedades que pueden causar una anemia perniciosa. Las diferenciales genéticas es que en estos pacientes hay una mayor frecuencia de genes protectores como la HLA-0602 y una menor frecuencia de genes de riesgo como la HLA-0302. ¿Y por qué serían LADA y no diabéticos tipo 1? Hay teorías que nos plantean, Posili y Mario, que esos pacientes tienen una exposición menos marcada a factores ambientales, menos títulos de anticuerpos específicos y algunas crisis intermitentes de lesión autoinmune, ¿no? Y también que eso tiene una mayor capacidad para retener células beta-pancreáticas ante un proceso apoptótico que están presentes en esos pacientes. Los tres criterios diagnósticos que nos plantean para diabetes LADA, obviamente si hay una sospecha de una diabetes por el índice de glucemia elevado, es también los signos clínicos como una presión en la edad adulta, que es generalmente después de los 35 años, la presencia de anticuerpos específicos, siendo los más relevantes en los GAT, y también en estos pacientes inicialmente no necesitan una insulinoterapia, así que pueden ser manejados por hipoglicemiantes o antihiperglicemiantes vía oral. Acá he puesto algunos criterios que diferencian de la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Es que la edad en los diabetes mellitus tipo 1 por lo general es en los niños, en la edad es por lo general adultos, pero no mayor de los 50 años. Eso es lo que voy a diferenciar de la tipo 2, que sí es en adultos mayores de 50 años. El síndrome metabólico puede que sí, pero en la diabetes mellitus tiene un 80-90%. La cetoacidosis diabética es particular de la diabetes mellitus tipo 1. De la LADA es casi infrecuente, de la diabetes tipo 2 por lo general le dan un coma hiperosmolar. En la autoinmunidad se diferencia también porque hay anticuerpos presentes como es en el IgA, a diferencia del tipo 1 que es el IgA, y en el tipo 2 es ausente, es una insulinoresistencia básicamente. La insulinoterapia es que los diabetes mellitus tipo 1 sí necesitan insulinoterapia desde el diagnóstico, LADA no, puede que hasta los 6 meses recién necesite una insulinoterapia, y las de diabetes tipo 2 es básicamente tardía la insulinoterapia. En cuanto al tratamiento, nos plantea la revista chilena de medicina que
iniciar con una glitazona, que es una evidencia científica que puede ayudar al manejo de estos y a la preservación de las células betapancreáticas. Pero también hay otras plantaciones que son como las sulfonilurias, como es la glibenclamida, pero se ha evidenciado que a la larga genera que estos progresen más rápido con una insulinoterapia. Entonces, escaparíamos de sulfonilurias. La metformina nos ayudaría a procesos metabólicos, como un síndrome metabólico asociado al LADA, pero no es predominante. Las glitazonas que sí nos ayudarían a un proceso antiinflamatorio y también a preservar las células betapancreáticas. Las inhibitomiméticas, como la GLP-1, los inhibidores del péptido parecido al glucagón, y también la DPP-4, que es los inhibidores del peptidasa 4, y al final la insulinoterapia, que puede ser con una NPH, la Natural Protein Inhibitor, que nos ayudaría a preservar los valores de glicemia normales de 10 a 16 horas, también porque nuestros pacientes así pueden tener el tiempo de hacer su vida normal desde que se levanta y a las 2 horas recién desayunar por el pico de acción que tiene esas insulinas, ¿no? Otros aspectos a tomar en cuenta es que la hemoglobina y glicosilia siendo menor a 7 en estos pacientes podemos iniciar con glitazona, pero si es elevado, mayor a 7 de hemoglobina y glicosilia, sí, vamos a iniciar con insulina, ¿no? También vamos a hablar de adicionar metformina, un síndrome metabólico, y evitar las sulfanilureas. En cuanto a diabetes gestacional, es básicamente la diabetes presente en una persona gestante. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, es que en el mundo el 7% de todas las gestantes presentan diabetes gestacional y al año más de 200.000 casos anuales. Pero en el Perú, según el Ministerio del Perú, básicamente se presenta que todas las gestantes al año presentan 5% de diabetes mellitus gestacional. He tomado algunos puntos importantes como es la patogenia, el diagnóstico, las complicaciones y también el tratamiento. En cuanto a la patogenia, básicamente es cualquier hormona que genere un efecto diabetogénico, pero eso estimule la insulinoresistencia, que puede ser como la esclerotina placentaria, las progesteronas o los estrógenos y la prolactina, que nos van a estimular la insulinoresistencia. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para estos pacientes, que es mayor a 35 años, un antecedente familiar o un antecedente personal, que esté cursando con obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, que tenga un antecedente con un síndrome ovario poliquístico y una macrosomía fetal, que es el agrandamiento del feto por la insulinoresistencia, y también el dóbito. En cuanto al diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2, hacemos un primer control prenatal de glucosa en ayunas, que puede ser elevada mayor a 126 miligramos por decilitro, o si no, también hacer una glucosa SAR mayor a 200, una hemoglobina glicosilada que sea mayor a 6.5. Estos dos valores endocrinológicos nos darían diabetes mellitus pregestacional. En cambio, si nuestro paciente sale de 92 a 126 miligramos por decilitro en su glicemia, ahí decimos que es una diabetes gestacional. Las complicaciones que van a tener esas son distintas, porque la diabetes pregestacional ya viene con complicaciones vasculares. En cambio, la diabetes gestacional como tal, no, recién se van a presentar las complicaciones vasculares. Aparte que una diabetes pregestacional nos generaría una RCIU, que es una insuficiencia uteroplacentaria. También nos va a generar oligohidramnios y también esto va a hacer que también desarrolle hay un aceleramiento del desarrollo pulmonar. En cuanto a la diabetes gestacional, macrosomía fetal es la complicación más frecuente en estos pacientes, polihidramnios y también membrana hialina, lo que va a hacer que haya un retraso del desarrollo pulmonar. Si nuestro paciente sale con un valor normal, que es menor a 92 miligramos por decilitro, se va a tomar en cuenta dos cosas. Si nuestro paciente presenta factores de riesgo o no presenta factores de riesgo. Si nuestro paciente no presenta factores de riesgo, vamos a hacer un control, aún así, entre las 24 y 28 semanas, un tamizaje, que vendría a ser el test de O'Sullivan, que es en 2 pasos. El test de O'Sullivan consiste en darle 50 gramos de dextrosa a nuestro paciente y ver a la hora. Si este es mayor a 140 miligramos por decilitro, es positivo para un test de O'Sullivan. Por ende, se va a hacer un segundo paso, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que es de 100 gramos de dextrosa, y esto se va a tomar en 4 tiempos: a las 0 horas, a las 1 hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Cuando nuestro paciente tenga dos de estos valores alterados, ya hacemos un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Pero si nuestro paciente sí presenta factores de riesgo, como índice de masa corporal mayor a 30 o alguna macrosomía fetal anterior a este embarazo, le hacemos una prueba de tolerancia a glucosa con 75 gramos de dextrosa a las 0 horas, a la 1 hora, a las 2 horas, a las 0 horas no mayor a 92
paciente tiene uno de esos valores alterados, también es diabetes mellitus gestacional neonatal. Las complicaciones que van a presentar nuestros pacientes es la madre puede generar diabetes mellitus después del embarazo, postparto, puede generar estados hipertensivos, que es preeclampsia en gestación, un parto traumático, lo cual va a llevar a una cesárea en estos pacientes. El feto, la complicación más frecuente va a ser una macrosomía fetal, que va a ser un ponderado fetal mayor a 4 kilogramos o un percentil mayor a 90. Una malformación congénita en estos pacientes, en el feto, es cardíaco y el más frecuente va a ser una hipertrofia intraventricular. También va a tener una malformación congénita más específica, que es el síndrome de retorno caudal, una angina del sacro, y la hemoglobina glicosilada en diabetes gestacional no es como un diagnóstico, sino nos va a ayudar más a un pronóstico. A mayor hemoglobina glicosilada es mayor, puede ser una malformación congénita, ¿no? En cuanto al recién nacido, este va a generar hipoglicemia, una hipocalcemia, una enfermedad de membrana hialina por el retraso del desarrollo pulmonar. En cuanto al hematológico, por un aumento de la eritropoyetina, una policitemia, y por un aumento de la bilirrubina, ictericia. En adulto, estos pacientes pueden llegar a tener diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y un síndrome metabólico. El tratamiento para estos pacientes en el no farmacológico puede ser dieta, pero va a ser dependiente. Si estos pacientes tienen el peso normal, va a ser a 30 kilocalorías por kilogramo, y si estos pacientes son obesos, 20 kilocalorías por kilogramo. Y también ejercicio anaerobio, caminando. Ya el tratamiento farmacológico, el de elección va a ser un hipoglicemiante, como es la insulina, puede ser una regular o una intermedia, que es la NPH, también como ya lo expliqué. También puede ser metformina, porque es en clasificación B, pero no es lo esencial es insulinoterapia para estos pacientes. La glimetrimida no se usa en estos pacientes, o bueno, no está recomendado el uso de la glimetrimida. También tenemos que tener en cuenta otra cosa, es para el parto de estos fetos, si la paciente presenta una hemoglobina glicosilada alta, es cesárea. Macrosomía, cesárea. Si tiene un síndrome fetal agudo, también es cesárea. Si no tiene ninguno de estos tres criterios, es parto vaginal, normal. También después de eso, de postparto, los pacientes se les hacer un conteo de glicemia a las 4 a 12 semanas. Si sale normal, a los 3 o 4 años ya se le hace un control de glicemia a ese paciente. Eso sería todo, muchas gracias. Pregunta, chicos. Sí. Con respecto, me parece que mencionaste factores de riesgo y ¿cuál tú dirías que sería el más importante o el que está más ligado para que desarrolle ese problema? El factor de riesgo más importante en este vendría a ser la obesidad, la masa corporal, porque si estos pacientes son obesos podrían generar una insulinoresistencia más rápidamente. Otro de esos puede ser los antecedentes, que puede ser como diabetes mellitus en esos pacientes o una macrosomía fetal antes de su segundo embarazo. ¿Cómo se puede diferenciar la diabetes tipo 1 en adultos? La diferencia de LADA y de diabetes tipo 1 es la progresión de la enfermedad. Ambos son autoinmunitarias, pero el LADA es progresivamente, ya que la diabetes mellitus 1 es más agresiva y necesita insulinoterapia desde el diagnóstico, y el LADA no. Puede que sea por vía oral nada más progresivamente, y a los 6 meses recién requiere insulinoterapia. ¿Qué diferencia hay entre la diabetes tipo 2 con respecto a su Diabetes tipo 2. En cuanto a la diabetes tipo 2, es que diabetes tipo 2 tiene respuesta a los glicemiantes orales, no siempre, porque hay una mayor destrucción progresiva de las células pancreáticas. En cuanto a la química, es menor